Buenas, buenas, sean bienvenidos a Brujas Verdes. Reanudamos la lectura del libro Navaja en el capítulo 17. Rhea es peligrosa. Algunos días me resultaba difícil algo tan simple como levantarme de la cama. Comer era un reto e ir a clases una pelea conmigo misma. No pasó más de una semana desde el incidente. Como todo era reciente, me la pasaba dándole vueltas al tema, y la culpa todavía me pesaba, pero no tanto como antes. En el instituto trataba de mantenerme alejada del bullicio, porque las personas rumoreando cosas a mis espaldas no paraban de atormentarme. Resultaba cansado ser el centro de atención, tener un montón de miradas encima y ser objeto de burlas constantemente. Lo peor de todo era cuando inventaban cosas que ni siquiera tenían sentido. Juliet, Liz me habló fuerte, sacándome de mis pensamientos. ¿No vas a comer nada? Yo negué con mi cabeza, pues no tenía hambre. Luego, fingí una sonrisa intentando demostrar que me encontraba bien. Al no recibir ninguna palabra de mi parte, ella se dedicó a hablarme de nuevo, y esta vez formulando una pregunta que me dejó pensativa por unos segundos. ¿Qué te pasa, Juliet? Ni siquiera yo sabía qué me pasaba exactamente. Quizás mi triste estado de ánimo se debía a la culpabilidad de pensar en Valentino, la preocupación que me generaba su ausencia durante esa semana, o el hecho de que todos mis compañeros hablaban cosas de mí. Tal vez podía ser a causa de la discusión que tuve en casa cuando se enteraron de lo que pasó en el club, o simplemente extrañaba a Rhea. Nada, acabé diciendo, luego de suspirar. Ella tomó mis manos con las suyas por encima de la mesa, como una pequeña muestra de cariño, sonriéndome. Esa tarde estábamos en la cafetería del instituto pasando nuestra última hora libre. Holden no estaba con nosotras. Se encontraba terminando una tarea en la biblioteca. Si es por lo de Valentino, sabes que puedes contar conmigo para lo que sea. Esbozó una sonrisa y casi pude sentir la sinceridad en sus palabras. Ignóralos a todos, no saben ni la mitad de lo que pasó. Quise agradecerle por el simple hecho de apoyarme. También contarle todo lo que me pasaba y confesarle que era la mejor amiga que me dio la vida. Pero de mi boca no salió ni media palabra, porque se me formó un nudo en la garganta. Estaba segura de que si hablaba terminaría llorando, porque así de débil era yo. Lo único de lo que fui capaz fue de devolverle la sonrisa. No deseaba pensar en Valentino, pero su imagen llegaba a mis pensamientos sin que yo lo planease. Esa semana, él se ausentó a clases. Sus amigos decían que necesitaba mantener reposo, pero yo suponía que también quería ahorrarse las preguntas incómodas y no llamar la atención por el chisme que ya se sabía en cada rincón del colegio. Y si se trataba de Rhea, ahora más que nunca le temía. Algunas personas le tenían odio y otras simplemente se encargaban de inventar muchas cosas sobre ella. Quizás por todo el alboroto. Ella prefirió quedarse en su casa hasta que el ambiente estuviera más calmado. Lo que más me atormentaba era que desde ese día no la veía. Tampoco respondía a mis llamadas, y eso en serio me preocupaba. Yo no quería imaginar que algo malo pudiese pasarle. Por eso me obligaba a creer que solo estaba manteniéndose alejada de Valentino y los rumores que la perseguían. Justo en esos momentos era cuando yo más anhelaba los días que pasábamos juntas, hablando de cosas sin sentido o simplemente acompañándonos en silencio. Hasta ahora era consciente del miedo que me daba llegar a perderla, porque sin duda alguna mis sentimientos por Rhea cada vez estaban más claros. Me gustaba muchísimo más de lo que yo era consciente. Y cuando pensé que el día no podía ir peor, Tatiana,
y Melissa se acercaron a nosotras. Ellas parecían seguras de lo que pretendían, y yo podía imaginarlo. Tomaron asiento en el mismo lugar en el que me encontraba con Liz, como si no hubiese más espacios vacíos en la cafetería. Primero, mencionaron algo irrelevante sobre la clase de literatura. Me parecía muy cínico de su parte que, desde hace varias semanas, se alejaron notablemente de nosotros por relacionarnos con Rhea y ahora volvieran a acercarse únicamente por el chisme. ¡Qué descaro! Supongo que debes sentirte fatal después de todo lo que pasó, mencionó Tatiana, fingiendo poco interés, aunque de seguro, en su interior, necesitaba conocer todos los detalles sobre esa noche. Liz me miró bastante extrañada. Noté su incomodidad desde el momento en que aparecieron ambas chicas. Ella iba a abrir su boca para responderles, pero yo me le adelanté. «Supones bien», le respondí sin ningún temor, porque no tenía caso mentir. Estaba completamente segura de que cualquier cosa que hablara con ellas lo sabría medio instituto. Y si iban a andar hablando de mí, quería asegurarme de que dijeran la verdad. ¿Que me sentía fatal? Sí, eso no era un secreto para nadie. ¿Es cierto que te pegó a ti también? Yo quedé boquiabierta. No me lo podía creer. ¿Quién? Pregunté, totalmente confundida, aunque ya me imaginaba lo que iban a decir. Rhea. Fue Tatiana quien respondió, con una mueca de obviedad. Solté una risa porque fue inevitable ante semejante estupidez. No me cabía duda de que andaban diciendo cosas terribles, seguramente mucho peores que esa. Liz murmuró un insulto y yo me vi en la necesidad de desmentirla. ¡Claro que no! Rhea me estaba defendiendo de Valentino. Tatiana soltó una carcajada, dirigiéndose a mí, y pronunció: «Qué buena manera de defenderte», quebrándole una botella en la cabeza. Se apresuró a decir en un tono sarcástico. «Yo te lo advertí», agregó Melissa, como si quisiera recordarme lo que me dijo meses antes. «Rhea es peligrosa». Solté una risa de burla, porque en serio me causaba mucha gracia la forma en que se refería a Rhea, como si se tratara de una criminal que recién salió de la cárcel. Parecían obsesionadas con la chica, al punto de inventar cualquier estupidez. Deja de hablar de ella, porque ni siquiera la conoces de verdad. Liz intentó defender a la rubia, metiéndose en la conversación. Quizás no la conozco. Tatiana la enfrentó, sintiéndose superior. Pero estoy segura de que ustedes tampoco. ¿Por qué lo dices?, le cuestioné, mirándole con un gesto amargo. Estaba comenzando a cansarme de todas las personas que juzgaban a Rhea sin siquiera conocerla. Lo peor era que lo hacían a sus espaldas, porque nadie se atrevía a decirle las cosas en la cara, porque ni siquiera saben qué fue lo que hizo en su antiguo colegio. Melissa pronunció esas palabras con un tono de burla, y Tatiana trató de contener su risa. Ese cuento de lo que hizo Rhea en su antiguo colegio me tenía harta. ¿Y qué te hace creer que no lo sabemos?, le preguntó Liz, levantando una ceja. Ella parecía tan harta como yo de la presencia de ambas chicas. Tatiana tardó un par de segundos antes de responder. Intercambió miradas dudosas con su amiga y se dedicó a soltar las palabras como si estuviera muy segura de ellas. Que siguen siendo amiga de ella, porque si lo supieran, ni siquiera se le acercarían. Por un momento, quedé sorprendida con sus palabras, temiendo que fuesen ciertas. Sin embargo, ya había tenido el tiempo suficiente como para conocer a Rhea e incluso saber que no era la mala persona que todos creían. Y después de que dijera que me pegó a mí también, ya nada podía sorprenderme. No seas ridícula, Tatiana. Fue Liz quien se atrevió a responderle. Yo aún procesaba lo que dijo. Si es algo tan malo como dices, ¿por qué no nos lo cuentas?,
¿Estás loca? Melissa casi gritó. Ustedes son amigas de ella. Irían corriendo a reclamar. Y yo ni en broma quiero tener problemas con esa tipa. Liz rodó sus ojos. Me miró tratando de contener la risa. No hizo falta que dijera nada para saber que pensaban lo mismo que yo. Tatiana y Melissa solo querían meternos ideas en la cabeza para ponernos en contra de Ria, porque se creían cualquier cuento sobre ella. ¿Y por qué no están hablando de lo que hizo Valentino?, preguntó Liz, mostrándose indignada. Él se aprovechó de Juliet, la besó y sin su consentimiento, pero eso nadie lo menciona. Eso no es cierto, soltó Tatiana, arrugando sus cejas. ¿Por qué lo defiendes?, le reclamó a la chica. Porque les parece increíble que un chico popular y guapo sea capaz de obligar a una chica a algo que no quiere. Pero claro, nadie habla sobre eso porque creen que él es perfecto y por eso prefieren atacar a Ria, cuando ella solo defendió a Juliet. Tatiana y Melissa se quedaron calladas. Yo solo quise animarme a gritar las palabras de Liz, porque ella tenía toda la razón. No sentía ganas de seguir escuchando las estupideces que le salía por la boca a ambas. Eran mis compañeras. Muchas veces reímos juntas y me agradaban. Incluso llegué a considerarlas mis amigas. Pero no iba a soportar que inventaran cosas sin sentido o que hablaran mal de una persona que no les había hecho nada. Por eso decidí que, de la misma forma que ellas lo hicieron, ahora yo también me alejaría por completo. No saben ni siquiera qué inventar. Fue lo último que dije, tratando de ignorarlas. Después de lo que les dijo Liz, se enojaron. Nos maldijeron en voz baja y se levantaron de la mesa para dejarnos solas nuevamente. Sin embargo, antes de marcharse por completo, Tatiana nos habló con detenimiento. Se van a arrepentir cuando se den cuenta de que Ria no es como ustedes creen. Como de costumbre, me levanté tarde y perdí las primeras clases de la mañana. No tenía muchos ánimos en ir ese viernes al colegio, principalmente porque aún aquella rubia no se aparecía por el sitio, y las personas seguían rumoreando cosas cada vez que yo pasaba. Aún así, no podía faltar, porque de lo contrario me ganaría un castigo. Por esa razón, me metí a la ducha tan pronto como me levanté de la cama. El agua caliente se sintió relajante cuando cayó en mi cuerpo, aliviando un poco mi tensión, hasta que el baño se cubrió de vapor por completo. Cuando salí, me coloqué ropa caliente, alisté mis pocas cosas y bajé hasta la primera planta de la casa, decidida a caminar hacia el instituto. Pero mis planes se vieron interrumpidos cuando me llevé una ligera impresión al escuchar el sonido de los trastes en la cocina, como si alguien estuviese allí, cocinando. Solo deseé que no se tratara de Frederick, pero al darme cuenta de que era mamá, me sentí mucho más tranquila y pude respirar con alivio. Yo tenía claro que nuestro hogar nunca volvería a ser como antes, porque ahora era asfixiante e incluso algunas veces me daba miedo. Era un poco triste que el lugar en donde crecí ya no guardara recuerdos bonitos, sino tormentosos, que me quitaban la paz y me impedían conciliar el sueño por las noches. Pero a pesar de todo eso, me gustaban las mañanas cuando solo éramos nosotras dos, porque me recordaban los viejos tiempos, sin la presencia de Frederick. Casi se sentía como antes, cuando existía tranquilidad, y mamá aún confiaba en mí. Por esa razón, no me fui a la escuela pronto. Preferí quedarme con ella aprovechando que, extrañamente, se encontraba en casa. ¿Por qué no fuiste a trabajar?, le pregunté, e inmediatamente se sobresaltó. Mamá se volteó a mirarme muy asustada, pero soltó el aire cuando notó que se trataba de mí. Aún andaba en pijama, con el cabello alborotado, cubriendo parte de su rostro, y un rostro
que reflejaba el cansancio. Me dieron el día libre, respondió con simpleza. Luego se volteó a seguir en lo suyo. Yo tomé asiento en uno de los taburetes de la cocina mientras la observaba, y el olor a pancake llegaba a mis fosas nasales. Mamá era maestra para niños, por lo cual se me hizo demasiado raro que tuviese el día libre, pero prefería ahorrarme las preguntas, porque quería aprovechar ese pequeño momento con ella. Cuando Frederick no estaba en casa, mamá era una persona completamente diferente, casi como la misma de antes. Por eso disfrutaba tanto la ausencia de ese hombre. Hablamos de cosas como la escuela, el trabajo acumulado y mis notas del instituto. También sobre lo que ocurrió en el club. Mamá nunca me regañó por eso. Fue Frederick quien lo hizo días atrás. Ella permaneció en silencio, escuchando horrorizada cómo Valentino se desangraba en mis brazos. Lo que expresó fue preocupación por el chico, pero no se enojó conmigo. En cambio, Frederick, cuando tuvo la oportunidad, me regañó por haber ido a ese lugar y me prohibió salir sin antes decirle a dónde iba, alegando que un club nocturno no era lugar para una chica. Por suerte, no pasó a más, cariño, mencionó en voz baja y tragó grueso. Y no quiero decir que se lo merece, pero lo que hizo no estuvo bien, y quizás de esa forma aprende a respetar que cuando una mujer dice no, es no. Sí, tienes razón. Ahora, aquello me quedaba más claro, y agradecí a quienes me ayudaron a comprender que nunca fue mi culpa lo que pasó esa noche. Yo no estaba en la obligación de aceptar un beso suyo, y él debió respetar cuando le dije que no quería. Cariño, no dejes que nunca nadie vuelva a propasarse contigo, y mucho menos dejes que te obliguen a hacer algo que no quieres. Susurró. Su voz se escuchó en un hilo, y por alguna razón sentí que pronunciar eso le dolió mucho. Merece ser tratada con respeto. Asentí, grabándome sus palabras en la cabeza. Mamá era comprensiva conmigo, pero estaba segura de que Frederick no, sobre todo teniendo en cuenta que muchas veces mentí diciéndole que salía con Valentino, cuando no era cierto. Justo en ese momento comenzaba a arrepentirme por haber hecho eso, y deseaba remediarlo de alguna forma, porque temía lo que mi padrastro pudiera hacerme. En las vacaciones de fin de año podemos ir al pueblo. Tus abuelos tienen muchas ganas de verte, me comentó, cambiando de tema. Hacía mucho que yo no visitaba a mis abuelos, y la idea de viajar al pueblo me causaba ilusión, sobre todo porque era un lugar costero muy agradable, justo como para pasar el verano allí. Además, ellos eran muy cariñosos conmigo, por eso me encantaba verlos. Mamá iba cada fin de semana con Frederick. Por esa misma razón, yo prefería quedarme en casa. De no ser así, la acompañaría. Al principio me obligaban a ir, pero después me permitieron quedarme sola con la única condición de que no debería meterme en ningún problema. ¿Y podemos usar la lancha?, pregunté con emoción. El abuelo tenía una vieja lancha que lo usaba para navegar en el mar. Lo recordaba en mi infancia llevándome a pescar con él, mientras mamá nos vigilaba desde la arena acompañada de la abuela. Eran los mejores veranos. Ella asintió. Dijo que la lancha aún se encontraba en perfectas condiciones y que el abuelo estaría encantado de llevarnos al mar. Por un momento me sentí tan feliz de solo imaginarlo, que hasta me dieron ganas de ir muy pronto. Pero esa felicidad se esfumó muy pronto. Cuando mamá trajo el plato de pancakes a la mesa para desayunar, me quedé completamente paralizada al notar su rostro. Antes lo había cubierto muy bien con su cabello castaño, pero ahora que la veía de cerca, era imposible ocultar ese enorme hematoma en su ojo. ¿Qué te pasó?, pregunté con mi voz en un hilo, mientras mi corazón palpitaba rápido a causa del miedo.
Ella palideció cuando supo que su hematoma quedó descubierto ante mi vista, e inmediatamente trató de cubrirlo con su mano, mostrándose muy nerviosa. Yo solo pude pensar en muchas situaciones donde solo una persona era responsable de ello. Me golpeé con la puerta del baño. Trató de mentirme, pero le resultó imposible porque se veía demasiado nerviosa. Ella no sabía mentir. No te creo. Es la verdad. Me resbalé y me golpeé. Un vacío inmenso se manifestó en mi interior cuando noté el miedo reflejado en los ojos de mi madre. Algo me decía que ella no se encontraba del todo bien y que me estaba mintiendo. Se me formó un nudo en la garganta, porque me daban ganas de llorar con tan solo de imaginar lo que pudo pasarle. En mi mente, solo una persona pudo ser la causante de aquello: Frederick. Fue él, ¿verdad? Le insinué, y ella me miró con temor. Reprimió las lágrimas y procedió a negármelo. No, Frederick, no. Él no tiene nada que ver. Su voz se escuchaba quebrada, mientras se alejaba para evitar darme la cara. No me mientas, mamá, supliqué, ya con lágrimas en los ojos. Frederick te ha estado golpeando. Me causaba náuseas el imaginar a ese desgraciado golpeándola. Mamá no lo merecía. Ese tipo era despreciable. Siempre supe que él se aprovechó de mamá, que la manipulaba y trataba de ponerla en mi contra. Pero, con golpearla, había rebasado todos los límites. Fue demasiado lejos. No le digas nada, por favor, me pidió, mientras intentaba contener sus ganas de llorar. Él no me ha hecho nada. Te golpeó, mamá. ¿No te parece suficiente como para dejarlo de una vez? Cuando le pregunté eso, ella me miró horrorizada y comenzó a negar con su cabeza. Supe que en definitiva no se atrevería a dejarlo nunca. Frederick se había encargado de llegar a nuestras vidas y a arruinarlas para siempre. Mamá prefirió marcharse a su habitación. De seguro se quedaría llorando por el resto del día. Me dejó allí, con el corazón completamente roto. Un dolor inigualable y una angustia terrible al no saber qué hacer en ese momento. Necesitaba ayudarla. Sentía un sabor amargo en mi interior, porque yo tenía muy claro de lo que Frederick era capaz. Y jamás iba a desear que él le hiciera a mamá lo mismo que me hizo a mí. Si su mamá de Juliet es una... ¿No? ¿Qué tipo de enseñanza o no sé, qué tipo de cosas le podría inculcar a Juliet? Su mamá es una persona muy tonta, en serio, tonta. ¿Qué pretende? ¿Qué? No entiendo. Es difícil aprender a estar solos, solas. ¿Cuál es la necesidad de estar con una persona que sabes que te maltrata, te golpea, te trata mal, te manipula? Y lo peor de todo, te pone en contra de tu familia, de tu única familia que vendría a ser tu hija. Señora Catherine, usted está cagada del cerebro y mal. Qué genial que en serio Juliet ya esté asimilando el proceso de que tiene que entender que nadie se puede sobrepasar con ella. Nadie. Nadie tiene el derecho de tocarte. Si tú dices no, es no. Entiendan. Y esto aplica en la vida. O sea, si te dicen no, ok, es no. Perfecto. Respeten esa parte. ¿Cuál será el secreto que tiene Ria en su otro instituto? Está medio turbio, ¿ah? Medio turbio. Esas Tatianas y Melisas, ¿por qué no quieren decir nada? ¿Qué fue lo que pasó en realidad? ¿Qué onda? ¿Por qué tanto misterio? Pero Liz,
un personaje bien elaborado. Es una genia esa flaca. Sigan apoyando este contenido, porque en verdad el libro se pone cada vez más interesante, mucho más interesante. Ayuden a difundir que existe un canal de YouTube que se encarga de leer este tipo de libros. Y que sí, pues está haciendo su chamba la bruja. Sí, ¿pa' qué no más? Suscríbanse al canal. Síganos en nuestras redes sociales. Sí, estamos en Instagram como Brujas Verdes y en TikTok como Brujas Verdes. Si en algún momento se me ha quebrado la voz, no es porque esté llorando, es porque creo que voy a enfermarme y me voy a volver disfónica, así que no sé cuál vaya a ser el proceso más adelante, pero si dejo de subir videos, ustedes ya sabrán la respuesta. Por eso, no se olviden de comentar, de compartir y de darle like, suscríbanse al canal, activen las notificaciones y nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye.